Feliz 2026. Desde adentro hacia afuera, qué mejor manera de empezar este año con el pastor José Víctor Dugán y su esposa Jessica Dugán, mis primeros pastores. Y antes de que empezáramos con la grabación, les estaba diciendo, y ahora que sea oficial y públicamente, la marca que dejaron en mi corazón. Imagínense ustedes una persona, no voy a hablar de años porque la gente empieza a hacer matemáticas. En contabilidad. No nos convienen esas contabilidades. Que yo no conocía nada de Dios, la poca historia o conexión que tenía con Dios o con la Biblia era de la religión de donde yo venía, que era la católica, y llego a este lugar. Y lo primero que a mí me impresionó fueron las alabanzas que había. Sí. Era impresionante, pero bueno, no es mi historia, sino que el pastor José Víctor y pastora Jessica nos van a contar su historia, cómo han llegado hasta donde están hoy en día, porque los dos son emprendedores, son autores. Les recomiendo, por favor, que chequeen sus libros Real y Fortitud. Fortitud. Los dos tenemos 2 libros. Sí, que el Real es el último tuyo y Fortitud el último. El último, ajá. Y además que tienen una historia de carrera como pastores también. Eres psicóloga y también pastor José Víctor, Business Administration, ¿verdad? Son personas súper preparadas, pero que la pasión es el reino de Dios. Así es. Cuéntenme. Bueno, primero que estamos súper felices de reconectar contigo. Cuando Jessie me dijo, ¿te acuerdas? Yo, claro que me acuerdo. Le dije a la nicaragüense del pelito por aquí, que siempre estaba súper bien vestida, porque ella siempre, desde que yo la conozco, está pero con el flow. Y una persona muy especial. Bueno, han sido años, un largo caminar. Ha sido un largo caminar. Creo que tal vez lo más complicado ha sido cómo ir evolucionando sin perder la esencia de quienes somos, la esencia de lo que Dios nos llamó a hacer, pero entendiendo que aunque Dios no cambia, sus planes para cada generación son diferentes, sus diseños son diferentes, y creo que poder mantener ese corazón enseñable y seguir complementando tantas cosas que hemos aprendido a través de los años. Estamos viviendo un tiempo muy lindo. Yo diría que mi mayor triunfo es mi matrimonio y mi familia. Yo creo que ese es mi mayor trofeo, mi mayor tesoro. Al final, cuando yo me acuesto en la noche, estoy con mi esposa, con mis hijos, en mi casa, y hemos aprendido a darle a eso el valor que se merece, más que inclusive el ministerio, que no es fácil, pero al final la que está conmigo siempre es ella. Así que muy felices de estar aquí contigo y conociendo ya a Michelle, que se llama como mi hermana, ¿verdad? Y bueno, ojalá que podamos agregar valor y aportar algo a este llamado tan lindo que Dios te ha dado, que me parece increíble ver que tienes libro, que tienes podcast. Yo decía, wow, y privilegiados nos sentimos de haber aportado algo para eso. Ay, gracias. Muchas gracias por invitarnos, y te confieso que cuando me dijiste, enseguida hice search en tu programa, entré a mirar tu canal y me encantó el nombre de tu programa, porque se identifica mucho con lo que yo hago, pues ambas somos colegas. Y mi eslogan, yo soy diseñadora de modas y soy psicoterapeuta, entonces mi eslogan es cambiando tu mundo de adentro hacia afuera, que es tu programa. Y yo dije, definitivamente, porque es que realmente somos lo que somos por dentro. Sí. O sea, la fachada es una cosa, pero si podemos ponernos mucho make-up y podemos arreglarnos bien bonitas, pero si el corazón está mal, eso se nota en las personas. Entonces, qué lindo que tengas esa visión de ir de adentro hacia afuera, sanando los corazones de las personas. Gracias. Y yo quisiera preguntar, Real. No lo he terminado, pero me gustó tanto este libro porque hoy en día la iglesia que somos, esto es iglesia. Así es. Esto es iglesia, estamos haciendo iglesia. Pero me gustó algo, pastor, que decís en el libro, de que la palabra, voy a parafrasear, permanece intacta
Nosotros no vamos a cambiar nunca la palabra de Dios, pero el método o el approach, no podemos quedarnos en 30 años atrás. Así es. O 40 años atrás, porque hablabas de los milenios, hablabas de esta generación que ellos necesitan que nosotros les expliquemos, nosotros le hablemos. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios como su deseo, esto es lo que yo quiero para Jessica, este es mi diseño para ti, este es el diseño que yo anhelo para la familia Duggan, para Michelle, para Rina, convertimos algo tan maravilloso que es la vida en algo religioso. Así es. ¿Cómo vamos a alcanzar, Pastor José Víctor, en 2026, estamos empezando? Sí. ¿Cómo yo puedo llegar a los jóvenes? Con gloria a Dios, aleluya, amén. No podemos llegar así. No podemos llegar. Yo creo que hay una frase que me gusta mucho. Son dos frases que no son bíblicas y sí lo son. Una es, dicen, dato mata relato. O sea, y otra manera de decirlo es, los números no mienten. Y creo que a veces nosotros en las comunidades espirituales, las iglesias, somos bien utópicos porque, claro, nosotros presentamos un evangelio que dice la Biblia que es locura, es un evangelio que es real, pero a veces un poquito abstracto. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que nos ha costado poder bajar ese evangelio a la tierra y que se haga real. Tú nos conoces hace tantos años, sí. Tú nos oías hablar mucho de los principios, de cómo poder ser una expresión real de Cristo. Pero ¿qué empiezo a notar yo? Empiezo a ver ciertas situaciones en la iglesia que no podía obviarlas. Porque dato mata relato. No importa que yo diga, no, la iglesia está llena, pero cuando tú empiezas a entender la realidad de lo que está pasando. Y empecé a ver, por ejemplo, que había una tendencia muy fuerte y es que la iglesia en los últimos 20 años ha decrecido un 25, casi 30%. Y lo más tremendo es que hemos perdido a la juventud. Hay un exilio masivo de jóvenes de las iglesias cristianas. Y los de afuera no quieren venir, se sienten desconectados. Entonces yo dije, y otra cosa es que yo antes veía una iglesia involucrada en la construcción social y los líderes, los gobernantes llamaban a los pastores y a los curas a ver cómo podíamos ayudar. Y cada vez nos fuimos, la gente ahora nos dice que somos hipócritas, que no estamos preparados. Y yo dije, espérate, aquí hay algo que no está bien. Yo dije, yo quiero construir una iglesia donde mis hijos se sientan felices. Y aquí el que se tiene que sacrificar soy yo, porque aquí yo soy el adulto, yo soy el maduro, y hasta donde yo estoy dispuesto a incomodarme para generar y edificar un lugar donde ellos puedan conocer de Dios. Y de ahí viene todo este estudio de la Biblia, porque a veces la gente cree que yo me he visto moderno, no sé, porque no quiero envejecer. No. Esto es un asunto de un propósito espiritual que Dios nos dio, generacional. Y nosotros empezamos, yo dije, baby, yo no me voy a atrever a predicar esto si yo no tengo el fundamento bíblico para hacerlo. Y yo empecé a ver pasajes donde Jesús trajo cambios tremendos. Uno de los ejemplos, porque me parece importante cerrar este punto con algo bíblico, porque la gente está mirando esto y la gente va a decir, no, ese es un tipo loco que no quiere volverse viejo y está en la crisis de la Edad Media, ¿verdad? En Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 9, nos muestra cuando Jesús va a llamar por primera vez a los discípulos. Es la primera vez que los va a enviar, primera vez. Y les dice... dice que les dio poder y autoridad, y después que les dio poder y autoridad, que es la parte espiritual, dice que les dio instrucciones. Son dos cosas diferentes. Una es la parte espiritual, la capacidad espiritual, y dice no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven capa, no lleven espada, y los manda. Y luego en Lucas 22:35 dice la Biblia que es la última vez que los va a mandar. O sea, Lucas 9 es la primera, Lucas 22:35 es la última. O sea, que tienen que haber pasado unos 2 años, 2 años y medio, me imagino yo. Y dice que Jesús les dice, ¿ustedes se acuerdan cuando yo los mandé? Se refería a que ella dice, claro que nos acordamos. Dice, ¿le faltó algo? ¿Cómo estuvo todo? Y no estuvo perfecto. Los demonios se sujetaron, los enfermos se sanaron. Y él le dice, ok, yo me imagino que ellos dijeron, nos va a enviar otra vez, nos va a recordar las instrucciones. Y él les dice, ok, pero ahora les digo. Sí. Y ese pero ahora cambia todo. Sí. Entonces... Pero ahora les digo, lleven bolsa, lleven túnica, lleven espada. Y los manda a hacer lo mismo con unas instrucciones no diferentes, opuestas. Sí. ¿Por qué? Porque era otro tiempo.
Y yo le llamo a eso a una iglesia que ha aprendido a vivir en el ahora de Dios, no en el entonces de Dios. Entonces, no podemos alcanzar a la generación de hoy con la música de hace 30 años. Yo valoro la música de hace 30 años, todavía de vez en cuando tocamos, pero esta generación tiene un sonido diferente, tienen un estilo diferente, una manera de hablar diferente. Y si Jesús fue capaz de dejar la eternidad, volverse hombre, cambiar todo para poder alcanzarnos, ¿quiénes somos nosotros para estarle exigiendo a la gente que los que tienen que cambiar son ellos para entender el mensaje que nosotros Fíjate tenemos? que con eso que está diciendo el pastor, me recuerdo hace unos cuantos años atrás, que fue cuando yo estuve en aquel entonces se llamaba CIA, y no era una iglesia religiosa, pero a mí me mandaron a quemar toda mi música clásica. Yo tenía Antonio Vivaldi, tenía Beethoven, tenía Chopin, los grandes maestros, y yo desaparecí todo porque y no fue en la iglesia, sino que una persona me dijo, eso es del diablo, eso tenés que quemarlo porque la historia de estos grandes maestros. Y yo me recuerdo que yo quería obedecer en todo, y yo creí que eso estaba bien, que yo estaba Yo quemé toda la colección de los Beatles y ahora lloro, ¿verdad? Todas mis álbumes originales de jazz, porque me dijeron que era del diablo. Y el punto es que es en el corazón el asunto, porque no es lo que está afuera, no es Vivaldi, no son los Four Seasons lo que me podría contaminar a mí, sino qué es lo que hay adentro de mí que yo no he sanado, que puede contaminarme. Así es. Y pastora, para nosotros como clínicas de la salud mental es bien difícil como poder, yo siempre le digo a Michelle, tengo que tener cuidado en la parte espiritual, que no es religión, porque tenemos que cuidarnos de no imponer ideas. Pero al mismo tiempo yo digo, yo estoy bien, estoy tranquila porque no estamos imponiendo. Y esto es una persona que se apoderó de nosotros, que vive adentro de nosotros y que nos controla y nos dirige. Y más bien esto va a añadir cuando estamos, no sé si estás en la parte clínica, cuando estamos en terapia, lo único que no podemos muchas veces es mencionar en el nombre de Jesús. Pero la vida está dentro de mí. Sí, es una vida real. Entonces, esa vida que no es la de Rina, está fluyendo porque es luz también, y está trayendo esta luz, alumbrando donde hay tinieblas, que estamos es en el área emocional. ¿Cómo haces tú? ¿Tienes algún choque? ¿Te cuesta o realmente estás más en la parte ministerial que...? Sí, yo estoy más en la consejería espiritual y obviamente uso mis conocimientos clínicos, pero mi práctica no es clínica. Por lo tanto, la gente sabe que cuando llega a mí se va a encontrar con una líder espiritual. Okay. No les voy a meter a Dios por los ojos, pero sí mis programas, soy life coach, entonces mis programas de coaching, el material que uso, les dejo claro que está fundamentado en la Biblia. He tenido pocos clientes no cristianos, sean de otra religión, entonces trato de respetar, al no presentar a Dios de frente, pero ser sabio. Sí. Pero puedo presentar los principios sin mencionar la Biblia. Exactamente. Sí, Jesús dijo algo tremendo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y yo creo que nosotros debemos entender que no somos dioses en la vida de la gente. Dios no nos puso para quitarle la vida a la gente, sino para enseñarles y poderles expresar la vida real de Dios, para que ellos, por decisión propia, ellos digan, ¿sabes qué? Esto a mí me conviene. Yo creo que esta es la manera correcta de pensar. Y bueno, si tú nos preguntaras a nosotros, me preguntaras a mí, porque tú dices, ok, ¿cómo vino el cambio? ¿Dónde fue el cambio? ¿O cuál es el cambio? Yo te diría que el cambio lo resumo en una frase que me dio el Señor, que yo le puse, belong, believe, become. Okay. Esa es la esencia. Belong, believe, become. Belong, pertenecer. Eso fue lo que Jesús hizo con los discípulos. Primero, por eso les llamaré amigos. O sea, eran parte de la vida de Jesús. En ese pertenecer y en ese compartir, pero es un compartir de corazones que se sienten que pertenecen, no que se están ganando el derecho a pertenecer. En ese compartir viene el belief, empieza a surgir una fe genuina en los discípulos.
Por eso a veces porque ellos veían a Jesús hacer cosas que ellos no entendían. Porque acuérdate que la mayoría de ellos venía la ley. Sí. Y otros estaban, pues, ni la ley ni nada. Sí. Entonces de pronto lo ven orar, pero lo ven diferente. Porque ellos veían que él se levantaba, hablaba con el Padre. Después veían los milagros y ellos decían, espérate, que hay algo raro. Y por eso le dicen, ¿qué estás haciendo? No, se llama orar. Enséñanos a orar. Empieza a venir esta inquietud y esta curiosidad de una fe genuina nacida de un compartir con Jesús. Y luego, esa fe genuina como resultado, o sea, es un fruto, produce una conversión, un cambio de conducta. Pero el cambio de conducta es el producto de una fe genuina que viene de una relación real, de un compartir. Entonces, yo le dije, vamos a establecer esto en la iglesia. Por eso Iglesia dice un lugar para todos. Todo el que llegue a iglesia, yo tengo de todo, Rina. Cuando digo todo, es de todo. De todo lo que en las otras iglesias están, de todo. Ahora, yo predico la palabra. La pregunta es, ¿por qué si yo predico cosas que para ellos son tan duras, ¿por qué se quedan? Algunos se quedan, otros se van. Pero ¿por qué se quedan? Porque es que llegan, nosotros los hacemos sentir que ellos pertenecen. Amados. Nosotros los abrazamos y le decimos, tú no tienes que empezar como nosotros para ser parte de este lugar. He tenido ateos por 6 meses y a los 6 meses conocieron al Señor. Entonces, primero pertenecer. En ese pertenecer empezamos a hang out y salen con nosotros a comer. Discipleship. Y empieza el discipulado en la vida real. Exactamente. Ven cómo yo trato al mesero y dice, pastor, todo el mundo tú lo tratas así con ese amor. Claro, porque Jesús tal cosa. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se empieza a dar un fruto real. ¿Cómo era antes? ¿Y cómo hace la mayoría de la iglesia? La mayoría de la iglesia no es belong, believe, become. Es believe, become, belong. Te dice, primero tienes que creer como yo. Primero te tienes que Tienes que creer como yo. Sí, primero creer como yo. Luego convertirte, quitarte los aretes, la conducta, vestirte como lo yo. Externo. Lo externo. Y luego te ganarás el derecho de pertenecer. Y si fallas, te vas a ir. ¿Qué mensaje más opuesto a lo que trajo Jesucristo? Esa es la esencia de lo que nosotros somos ahora. Pero el mensaje no ha cambiado en el sentido de la verdad. Lo que pasa es que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, Jesús, el verbo era con Dios, y el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, o sea, nació como un ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es el equilibrio. Gracia y verdad. Tiene que estar, pero fíjate que la gracia viene primero. No es verdad y gracia. ¿Por qué la gracia viene primero? Porque dice que nos podemos acercar confiados al trono de la gracia. Nadie se acerca confiado al trono de la verdad. Porque un pecador, una persona que tiene problemas de identidad sexual, no va a ir a un trono donde le va a decir que está mal. Porque acuérdate que para la persona que tiene problemas de identidad sexual, no cree que está en pecado. Esa persona cree que esa es su identidad. Entonces tú no vas a ir a un lugar donde te van a hacer sentir que tú eres una basura. Pero sí vas a ir a un lugar de amor. Y cuando ya tú dices, aquí me aman por quien yo soy, tú dices, yo puedo confiar mi vida en este lugar y a este Padre que me ama. Yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Y ahí bajan la guardia y viene un cambio genuino, una verdadera transformación. ¿Quién hace el cambio, pastor? ¿Los pastores? No, el Espíritu Santo. Solo el Él Espíritu es el que pone Santo. el querer como el hacer. Por eso que ya no somos Dios. Esto, para mí, lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido conocer a Jesucristo. Gracias a Dios que mi crecimiento fue con ustedes, que no era una iglesia religiosa, era una iglesia de principio. En esa época éramos cero religión para lo que era el evangelio. Claro que no había. Yo sí me recuerdo de los principios, hay que confrontar, hay que hablar. Yo me recuerdo la primera cita el morir que yo saqué con el pastor José Víctor. Miren la pregunta que yo hice. Yo no sé si te acuerdas, pastor. ¿Por qué las alabanzas tienen que ser, creo que eran media hora o 45 minutos? ¿Por qué no son más alabanzas que palabra? Y no sé si te acuerdas, pastor, sí me diste una explicación, pero no vengo porque crecí en esta iglesia que era de principio. Esto con buen fundamento. Con un buen fundamento. Y era una iglesia de gracia también y de amor. Exacto, que fue lo que te puse en el libro. Esos principios, ustedes no lo saben, pero quedaron y te puse como tus tatuajes, pero tatuados en el corazón. Y el discipulado. Eso era maravilloso. Duro, o sea, era una cosa. Yo me acuerdo los discipulados siempre que eran de mujeres, pero eran una rueda de mujeres y era la vida, convivir, conocer esta mujer, no era el enseñanza, carácter. era impartición de vida. Era impartición de vida. Esos son los recuerdos que yo tengo de ustedes. Qué lindo. Sí. Y sabes que al final
Es tremendo porque fíjate que al final se trata de lo que Dios hace por dentro, porque tú dijiste algo tremendo al inicio y Jesús dijo, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, como digo yo, maquillando muertos? Sí. Porque yo que he hecho tantos funerales en mi vida y tantas velaciones, siempre cuando tienen el ataúd con el open casket, con la tapa abierta, la gente llega y lo primero que dice es, no se parece, ¿verdad? Siempre, pero fíjate, tiene su ropa, su propio maquillaje, le pone sus propias joyas. Es el mismo cascarón, pero no se parece porque está muerto. Porque no importa cuánto tú maquillas a un muerto, no va a dejar de estar muerto, no va a estar vivo. Y en la iglesia nos hemos vuelto profesionales maquillando muertos. Está tremendo. ¿Sí ves? O sea, habla como cristiano, oye música cristiana, tú sabes, vístete como cristiano. Y nos vamos a convencer todos de que eres un cristiano. Pero resulta que la obra interna no se ha dado. Se le habla el cristianismo. Le enseñamos a decir gloria a Dios, aleluya. Aleluya, todo eso. Y resulta que ni Jesús hablaba así. Exactamente. ¿Entiendes? Gracias. Porque no queremos esperar pacientemente, porque el amor de Dios dice, es paciente, dice, todo lo espera. ¿A qué se refiere eso? Al proceso del Espíritu en la vida de otra persona. Wow. Que tu proceso, Rina, no es el mismo mío. Hay áreas en las que tú fuiste como un bólido y yo fui lento, aunque era el pastor. Y hay otras en las que yo fui rápido y tú fuiste más lento porque tus traumas fueron diferentes, tus heridas son diferentes, tu crianza es diferente. Entonces, nosotros decidimos que íbamos a invertir el tiempo para que Dios hiciera algo adentro de la gente. Amarlos lo suficiente hasta que el Espíritu hiciera algo adentro. Por eso es de adentro hacia afuera. Pero es que eso cuesta más tiempo, cuesta más dinero. Porque la gente no es como el aguacate que tú lo envuelves en papel periódico para que maduren rápido, ¿sí o no? Pero entonces queremos que a los 2 meses esté dirigiendo un grupo. Porque queremos poder decir, comenzamos el año con 10 grupos y lo terminamos con 30, pero 30 gente reventada. 30 grupos de gente que no creció realmente. Y yo creo, Reina, que a mí por lo menos, cuando yo escribo el libro Fortitud, es un memoir, es un poco de mi historia de los últimos 30 años como líder espiritual. Y uno de los propósitos del libro es mostrar mi vida para inspirar a otras, especialmente mujeres, no solo hombres y mujeres, pero me enfoco más en mujeres, porque mi carga son las pastoras, las líderes espirituales, no solamente pastoras, pero líderes de comunidades, diferentes de ministerios, departamentos, llámese como negocios también, como quiera, y líderes en la sociedad, donde les toca llevar una carga mayor al ser líderes, la responsabilidad que tienen, y muchas de ellas están solas, no tienen un grupo seguro, yo le llamo un lugar seguro, donde yo me reúno con ellas una vez al mes, tengo un chat, me reúno por Zoom porque tengo gente de diferentes partes del mundo, donde les promuevo tener un lugar donde ellas puedan ser sin máscara, un lugar donde puedan bajar la guardia, un lugar, que eso es raro. Un lugar donde no tienen que ir a, soy la pastora, tengo que portarme de tal manera, sino que yo les digo, vamos a coger una taza de café o de té, pónganse en pijama, sin maquillaje, cojan una almohada y vamos, el Zoom es así, o sea, relax. Mañana tenemos reunión y vamos a hacer el vision board. O sea, les trato de como de que se quiten esa carga y esa opresión. Oramos las unas por las otras, lloramos, contamos nuestras pruebas. O sea, y ahí ese lugar todo queda y le llamo yo un lugar seguro. Y yo creo que todas las líderes necesitamos ese espacio. Porque es una profesión muy sola. Es una profesión donde... Y el liderazgo es muy solitario. Donde lo que te dicen es, no puedes ser amiga de tus discípulas. No puedes abrir tu corazón. Horrible. No puedes confesar. Y Jesús era amigo de sus discípulos. No puedes decir desde la tarima, no puedes decir lo que estás viviendo. Tus debilidades, que tú sabes que yo sí decía mi debilidad. Y tú ves que hay pastores que se montan a la tarima y cambian la voz. Y hasta la voz cambia. Hermano, pero si hablaba así. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Ah? Entonces ya nosotros estamos... vacunados. O sea... Pero ustedes no han cambiado, porque es lo mismo, pero más profundo todavía. Es el mismo mensaje, más sabiduría. Claro. Sí, pero en realidad, esto es lo que estamos hablando, es lo que yo siempre escuché. Claro. Más errores cometidos. Experiencia. Levantarnos. Algo antes de cerrar el episodio que yo quisiera, me gustó esa parte que hablaba de que poner cómo podemos traer a Dios y hacerlo humano. Que la gente pueda, a través de la vida de Jesucristo, conocer a Dios. Getsemaní. Ayer lo estaba leyendo. Eso fue
Porque la gente piensa, no, porque era Jesús, él obedeció, él fue, pero feliz, aquí estoy, Padre. Me voy, quiero ir a la cruz. Nada. No. Y yo creo que, tú lo viste en el libro real, yo Sí. creo que yo no he escuchado a nadie, tiene que haber alguien que lo ha dicho, pero yo no he escuchado a más nadie, aparte de mí, de hablar del conflicto interno que Jesús vivió en Getsemaní y que él no salió de ahí sin ese conflicto. Sí, sí. O sea, él salió ahí en conflicto. Entonces, ¿pero dónde está el reino? Cómo él, por esa convicción que tenía, a pesar de lo que sentía por dentro, Sí. decir, yo vine por algo más grande. ¿Qué nos ha llevado a nosotros a permanecer cuando yo cumplí 30 años de ministerio? Jessie me dice, porque ella también me maneja las redes, y me dice, David, te voy a poner una cajita de preguntas en Instagram. La gente te va a empezar a preguntar para que conteste. Listo, chévere. Entonces, a mí me encanta. Entonces, la tercera pregunta decía, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en estos 30 años de ministerio? Yo dije, sin lugar alguna, sin ninguna duda, guardar mi corazón. Que a pesar de tantos golpes, traiciones, caída, error, lo que sea, cómo no endurecer mi corazón. Wow. Y mantener mi corazón de niño, porque tú desde que me has conocido, yo soy un hombre maduro, pero siempre he sido un hombre noble, puro. Sí, sí. Yo nunca he cambiado. Entonces yo puse esto, ha sido lo más difícil, tal. Entonces yo estaba como orgulloso de mi respuesta. Tú sabes, entonces me fui a donde ella, porque yo siempre que hago algo así, entonces yo voy donde para que me celebre. Digo, mi amor, mira la pregunta que me hicieron y yo contesté eso y tal, ¿cómo te parece? Me dice, sí, la que te hizo la pregunta fui yo. Digo, yo sabía que te iba a gustar, pero bueno, el hecho es que la batalla ha sido mantener humano el corazón. No disociar, se llama eso. Sí, sí, ¿Sí ves? sí, Y sí. vivir en estos rieles de ferrocarril paralelos, pero que nunca se tocan. Donde hay una espiritualidad aquí, pero tú vives esta amargura, estas realidades internas que no quieres mostrar porque sientes que la gente se va a afectar tu autoridad o lo que sea, porque eso lo enseñan hasta en los seminarios, enseñan eso. Sí. Entonces, esto de hacer a Jesús humano fue entender, este es para mí el milagro, entender que era a través de ese humano que Dios se quería mostrar. Y por eso yo tengo una frase y yo digo, Dios no ama la versión perfecta de Rina. Dios ama a Rina porque dice que nos encontró muertos en delitos y pecados. Sí, Entonces, es. cuando yo entendí que era precisamente el humano el que Dios necesitaba, no el espiritualizado perfecto, yo dije, o sea que en la iglesia hemos limitado la capacidad de Dios de tocar a la gente. Porque si el mismo Dios se tuvo que hacer humano para tocar a la gente, y resulta que nosotros estamos, oye esto, la iglesia ha deshumanizado a la humanidad. Por eso es que la gente siente que cuando van a la iglesia le roban la vida. Te quitan identidad, Exacto, te quitan la esencia exacto. realmente porque te quieren hacer un muñequito acorde a lo que yo pienso, como yo miro, y no acorde al corazón, diseño a de Jesús, Dios. Y al no solo eso, diseño. que esa es la esencia de Dios. Porque Dios nos creó en el Edén espiritual y cuerpo. Nos creó humanos. Sí. O sea, Jesús no vino para deshumanizarnos. Jesús vino para restaurarnos a una humanidad integral. Porque el plan de Dios no fue que fuéramos espíritu. El plan de Dios desde el principio era relacionarse con hijos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la iglesia se ha dedicado a robarle la humanidad a la gente en vez de sanar la humanidad de la gente. Para que el espíritu y el alma puedan fluir a través de una humanidad saludable. Entonces yo vi eso y yo dije, estamos al revés, porque todas las conferencias van para el otro lado. Entonces yo veía conferencias que me encantan, pero yo decía, pero al final, entonces yo le fui enseñando a ella, ya llegamos a conferencias que rico recibir, pero ella me miraba y me decía, le digo, ¿qué te ha parecido? Me decía, la producción es increíble, pero al final, el fondo del mensaje es el mismo. Nos están deshumanizando. Entonces nosotros decidimos comenzar una comunidad donde espiritualizamos a los humanos, Y lo que no tú, los deshumanizamos. lo que tú decías, Tremendo. queremos, la iglesia tradicional quiere engordar la embajada, hacer crecer las iglesias en mega iglesias, y nosotros queremos, enseñamos que la iglesia donde tú estés, como tú dijiste ahorita, aquí estamos haciendo iglesia, y que la iglesia no son las cuatro paredes, sino ir fuera de las cuatro paredes a lugares donde la gente necesita encontrar a Dios. Sí, es una misión, la misión de Jesús es ir, no es vengan. Pero hemos cambiado todo eso. Y la iglesia es la embajada del reino, no es el reino. El reino es todo lugar donde se manifiesta la autoridad de Dios. Pero es más fácil meternos en esta burbuja desde Constantino. Desde Constantino, que Constantino fue el que agarró las iglesias y les puso, la sinagoga le puso una cruz arriba
y dijo, la vida espiritual es ahí. Y sacó la vida espiritual de las plazas de mercado, de las casas y todo eso. Y de ahí viene la religión tradicional. ¿Cuánto nos falta? Mucho, mucho. Dios mío. Hay mucho trabajo. Hay mucho por hacer y hay mucho por... Hay un liderazgo joven que anhela esto. Yes. Pues están cansados, Rina, de lo mismo de Sí, siempre. sí. Y vuelvo y te digo, dato mata relato, los números no mienten. Sí, sí. Podemos engañarnos, Sí. autoengañarnos. Mira las mega iglesias. La realidad es que nunca había habido tantas mega iglesias como ahora, tantos programas, podcasts. O sea, este es el tiempo de la iglesia cristiana donde más recursos hemos tenido. Sí, Pero es el Sí. tiempo donde la sociedad peor está. sí. Y Por lo triste- tanto, el reino ha decrecido. Sí. La embajada se ha engordado. Mm. ¿Sí ves? Y como digo yo, la embajada va en bajada. ¿Ok? Concluyo de que definitivamente todo es una transformación de nuestra mente. Todo. Ir al fondo Así es. y encontrarnos ahí que tenemos historia de vida, que tenemos heridas, que tenemos traumas, que hubieron situaciones en nuestra familia de origen que nos deformaron, no todo, porque Él es tan bueno, Dios, que la marca la dejó, la esencia. Entonces, ¿qué debería de pasar cuando nosotros queremos traer el reino a la tierra? Tiene que haber primeramente en nosotros un proceso de El transformación. reino es una persona a la vez. Exacto. Y yo no puedo traer un reino que no esté en mí. Exactamente. Pero el reino no solamente gobierno, en el sentido que yo hago lo que tú dices, es su verdad establecida en mi corazón. Exactamente, porque si yo no conozco esa verdad, yo voy a enseñar conceptos. Así Yeah. es. Si yo no vivo esa verdad cognitivamente, yo puedo discipular, porque es un mandato. Yo puedo discipular cognitivamente, pero no con la vida que me transformó, que llegó a tocar las profundidades Así de es. Él para yo poder tocar tus profundidades. Yo tengo una frase que te va a gustar. Esta frase me la inventé yo, @JoséVictorDugan. ¿Oyó? Y dice, nosotros enseñamos lo que conocemos, pero impartimos quiénes somos. Wow, está buenísimo. Yo Exactamente. puedo enseñar todo lo que sé, todo lo que conozco, pero al final, yo imparto es quien yo soy. Exactamente. Y yo no puedo obviar eso. Quiero cerrar. ¿Cómo hacemos para que, porque dijiste algo de que nosotros no queremos esperar procesos? ¿Cómo puede un ser humano poder ver realmente ese mundo interior después de estar sentado en una congregación y esta persona decir, yo necesito cambiar, yo no estoy bien? ¿Qué podemos hacer? Que tenemos todo lo que tenemos luz, tenemos conocimiento, tenemos la vida, estamos supuestos a tener sabiduría, conocimiento, verdad, tenemos todo esto que el mundo carece y que muchas veces, como dice la misma palabra, el impío es más sagaz que el Así Hijo es. de Dios. ¿Qué podemos hacer, pastores, para poder aportar a la sociedad y que ya no te vean? No, este es un pastor más, esta es una religión. No, yo no quiero ir a esa iglesia porque entonces ya me van a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál Necesitamos iglesias emocionalmente, mentalmente sanas. Wow. Necesitamos ser comunidades sanas Congruentes. emocionalmente, coherentes, congruentes con el mensaje. Mm. Porque el problema es que no hay coherencia entre lo que se predica desde un púlpito y lo que la gente ve en la vida real. Entonces, esa coherencia viene del problema, de los traumas, del problema del Sí. subconsciente y el inconsciente. Sí. Ahí es que está la incoherencia. Sí. Entonces, pero si quieres tener una comunidad sana, necesitas líderes sanos. Ya. Porque la Biblia dice que el aceite baja por las barbas de Aarón. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que para tener líderes sanos se necesita un trabajo quirúrgico, Ujú. profundo, manejado con un nivel de sabiduría, Rina, impresionante. ¿Por qué? Porque en los paradigmas religiosos, y en parte es cierto, todo lo que no entendemos nos produce temor. Y si no lo entendemos bíblicamente, nos produce temor. Sí. Entonces, a veces hay gente que tiene, digamos, algo que Dios le ha enseñado, pero no sabe cómo transmitirlo bíblicamente. Sino que tú Sí. dices, por ejemplo, no, yo aprendí que Dios es un Dios generacional y hay que hacer algo para las generaciones. Sí, eso es cierto. Pero si yo llego donde los pastores y yo les digo nada más eso,
Me va a decir, estás loco, yo no voy a cambiar toda la manera como he hecho iglesia por 30 años porque tú me digas que Dios te dijo eso. Entonces, si yo no tengo el trasfondo bíblico para enseñar, Dios no me puede usar en la vida de esos líderes, porque esos líderes están aterrorizados de que supuestamente están comprometiendo la verdad. Y resulta que lo que están comprometiendo no es la verdad, son paradigmas generacionales. Entonces, yo creo que necesitamos ser comunidades sanas, pero comunidades sanas, líderes sanos. Y eso toma años. Sí, y para líderes sanos sí. tiene que haber gente que esté dispuesta a hablar esto, Sí, a pesar de que lo rechacen. sí. Hablarlo. Sí. A mí me ha costado mucho rechazo las cosas que hago. Y un día estaba llorando, un día dije, Señor, estoy cansado. Estoy cansado, Señor, porque yo estoy haciendo esto es por amor. Yo te di mi palabra que yo iba a hacer. Y el Señor me dijo, porque la gente que yo le estaba sirviendo me estaban hiriendo de una manera terrible. El Señor me dijo, si tú no estás dispuesto a amar a esta nueva generación, mientras estos te hieren, entonces no tienes el corazón paterno para ser usado para sanarlos. Me dijo, ¿tú qué creías? Que tú ibas a llegar a hablar y todo iba a ser que como soplar y hacer botella, como decimos allá en Barranquilla, Colombia. Me dijo, no, la razón que yo te escogí ahora, entre otros, Claro. es porque tú tienes un corazón paterno. Sí. Y el corazón paterno sabe que esa generación está enferma. Yeah. Te van a herir. ¿Qué esperabas? Qué difícil que es eso, Dios mío. Sí, sí, y ya para cerrar, es tan difícil el comentario que yo les hice de una crítica que hicieron de un programa que yo estaba, uno de los episodios. Yo me sentí súper herida. Esa crítica te valida. Y sí. Claro, porque esa crítica es la muestra de que que el mundo necesita lo que estás hablando. Y yo dije, pero van a haber 50,000 de estas que van a decir otras cosas más. Si no estoy lista, si no estamos listos para soportar rechazo, críticas, malos entendidos, mejor nos removemos. Calumnias, pero al final, Pastor José Víctor, Pastora Jessica, estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Así es. Estamos emprendiendo en lo que Él nos mandó a emprender. La pregunta es si eso es suficiente para mí. Exactamente. Si para mí, pararme frente a Dios y que Él me diga, bien hecho, buen siervo fiel. Si al yo escuchar eso, ya tengo todo lo que yo quería. Porque si no, voy a estar buscando reconocimiento. Exactamente. Y al final, esto se trata de saber cada día decir, Señor, estuvo bien, te gustó, Exacto. Era lo que estaba en tu corazón, era lo que querías. Ese fue el proyecto. Fui el instrumento perfecto, no la persona, el instrumento, el vaso para que tu sueño pudiera, porque necesita hombres y mujeres en la tierra, para que sus sueños se hagan realidad. Entonces, al final, no se trata ni del pastor José Víctor, ni de pastora Jessica, ni de Rina, ni de Michelle. Se trata, tu sueño se está cumpliendo, Señor. Así es. El corazón tuyo palpita. ¿Es esto realmente lo que quería? ¿Estuvo bien los libros que hice? ¿Más o menos transmití el mensaje que querías? ¿Fue realmente una manera de tocar la humanidad, de llevar sanidad, de aún en mi imperfección y las 30,000 cosas que anhelo y quiero cambiar, estoy trayendo luz, Señor, donde hay tantas tinieblas? ¿Realmente puedo tocar y hablarle a esta prostituta sin juzgarla y decir, cuidado que no entre en la iglesia porque va a ser un desprestigio? ¿Realmente puedo tocar el corazón del homosexual y decir, hay vida, hay esperanza, y no juzgarlo? O sea, ¿realmente qué? Mi corazón ha sido transformado y está la esencia de Él, porque el corazón de Él es amor, no ser permisivo, pero es un amor que lo dio todo en la cruz. Así es. Imagínate todo lo que Él sintió, lo que experimentó por amor a mí y a mi generación. Hay una canción que a mí me gusta mucho que canta Hilson que dice, He loved me as he found me. O sea, Él me amó como me encontró, pero después dice, pero su amor no me va a dejar ahí. Claro, no, Sí, porque el amor... O sea, Él me amó, claro, sí, Él me amó como me encontró. Bueno, imagínate que el vínculo perfecto, el vínculo es el amor. El amor. No hay otro. El amor, y no es este amor extraño ni el amor de los poemas. Bueno, el libro de los poemas más bellos para mí es el Salomón, Cantar de los Cantares, Proverbios, Salmos, etc. Pero ese amor que sigue creyendo en nosotros, aún con todas nuestras imperfecciones, y que
pues este inicio del 2026, yo le doy gracias a Dios de haber venido aquí donde ustedes, de reencontrar los mismos, el mismo mensaje, pero como dices, con más madurez. Yo lo veo con más profundidad, de estar aquí, de ayer en la noche, hasta hubo un momento en que lloré porque retrocedí el cassette. La primera vez que yo me senté en silla, yo me sentaba atrás. Cuando yo escuché esa música, yo lo único que hacía en esa iglesia era llorar. Y llorar. Y cada vez que hacían el llamado, Pastor José Víctor, yo pasaba. Y una vez me dijeron, pero no tienes que pasar todo el tiempo, pero yo pasaba, cada llamado yo pasaba. Para mí, ayer pasaban esos recuerdos y no tengo nada que decir, oh my God, la iglesia a mí me traumatizó, para nada. Para nada, fue una Qué lindo iglesia. escuchar eso, ¿verdad? Sí, es la verdad, una iglesia de amor, Sí. de vivir principios, Sí. de morir, de Sí. confrontar. Entonces tú encontrabas en los pasillos, no, tengo que hablar contigo, me dolió esto y esto y esto. Yo lo viví, yo era obediente Sí. a todo. Y es bíblico, Sí, es bíblico. Y es salud mental. Eso fue. Fíjate que este año eso es lo que vamos a enseñar. Qué lindo. Eso fue lo que yo viví, Sí. esos son mis recuerdos. Y ya después pasó lo que pasó, pues Ajá. Ajá, y que no tenía nada que ver con ustedes. exacto. Pero siempre pienso en eso. Si es una persona de la edad que yo tenía, joven, muy joven, y llegarla a meter un sistema religioso, la gente se va. Y yo permanecí en ese lugar. Y después me involucré. Y después yo estaba discipulando. Sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, sígueme 30. Persígueme 75. Persígueme 75. Así es que bueno, pero para como resumir, estaba pensando summarize, pero no es bueno el Spanglish. Para resumir, estoy muy contenta de verlos y los veo Gracias a ti por bien. invitarnos. Los veo súper bien, llenos de vida, siempre Sí. con el fundamento perfecto que es Jesucristo. Así es. No hay Jessica, otro. pastora, ¿quieres decir algo? Y Pastor José, antes de... Ya yo dije bastante. Bueno, Bueno, para cerrar. que siempre que doy un consejo, es como cuando la gente te dice, el mantra dice que lo que tú das, recibes, la buena vibra, o sea, usan esos términos, pero realmente son principios. Entonces yo lo que les digo es, todo lo que siembras tú vas a recoger. O sea, no digo, la Biblia dice, O sea, que les menciono un principio, les enseño un principio sin mencionar el versículo, sin mencionar la cita bíblica. Y obviamente yo trato de dar un consejo desde mi creencia, pero siempre usando el principio sin mencionar la Biblia. Y yo creo que de esa manera he podido impactar a tantas personas que cuando no son cristianos me dicen, me gusta tu energía, me gusta tu buena vibra. Yo inclusive estudié diseño de modas en una universidad y la gente no sabía que yo era pastora. Y cuando ellos empezaban a hablarme, de pronto al final de la clase se dan cuenta y dicen, no puedo creer que tú seas pastora, porque trato siempre de, como dices tú, mostrar la vida de Jesús sin metérselo a los ojos con las personas. Sí. Sí, y es desde adentro hacia afuera. Así es, así es. Y Jesús decía algo tremendo, y yo le enseño a la iglesia esto. Cuando Jesús hablaba, Jesús no decía, no citaba versículos bíblicos, no decía, como dice la Torá. ¿Por qué? Porque Él era la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, cuando Él La Torá hablaba, viviente. es la palabra de Dios que está hablando. Sí. Entonces, el ejemplo que siempre pongo cuando estoy en un supermercado en la noche y casi siempre están estas señoras ya cubanas ancianas. A mí me impresiona ver una mujer ya de edad trabajando a esa hora y eso me produce mucha compasión y las veo cansadas, entonces yo me acerco y tienen su nombrecito aquí y yo quiero en ese momento agregar valor a su vida, yo quiero hacerla sentir bien, yo quiero que sientan el amor de Dios. Yo no les digo, no sé, orando por ti, vi una ventana que se abrió en el cielo y una escalera que bajaban ángeles, porque la mujer me va a decir, este man está loco, tú sabes. Se fumó algo. Entonces, sí, este man que se la fumó verde, como dice ella. Entonces yo la saludo de nombre y digo, hola Carmen, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Ay, aquí mi hijo, cansada. Y digo, sabes que no te preocupes, tú esta noche vas a dormir bien, bien rico, tú mañana vas a amanecer con energía, recuerda que Dios tiene lindos planes para ti, Pero yo le hablo de una manera y yo sé que yo soy un portador de vida. Sí. Porque esa vida de Jesús vive en mí. Porque Él dijo, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Entonces yo sé que yo no tengo que citar un versículo, lo que tengo es que hablar. Exacto. Y cuando yo hablo con esa conciencia, Dios está tocando el corazón de esa persona.
Entonces creo que hasta en la manera como nosotros hablamos, Dios nos ha ido enseñando a través de los años Así es. Sí, cómo poder tocar corazones de personas que nunca llegarían a una iglesia porque tienen susto, porque tienen paradigmas errados, porque la iglesia lo hemos hecho mal a veces, porque esa es la realidad. Tenemos una fama bien ganada, a veces de manipuladores y cosas como esta. Entonces, poder cambiar eso un poco y que la gente cuando llegue a nuestras comunidades o se encuentre con nosotros, no se encuentre con la religión, se encuentre con Jesús, con el amor y de de eso Dios. nace el nombre real. Y lo usamos como una de las cosas cuando le preguntamos a la gente qué opinan de nosotros, dice, es que ustedes son pastores de la reales. vida real. Y yo digo, yo soy una pastora de la vida real, porque me muestro, yo puedo salir en las redes bien arreglada como estamos hoy, pero también puedo salir en ropa de ejercicio, como también puedo salir en pijama, también puedo salir sin maquillaje, obviamente un filtrico siempre ayuda, pero que tampoco tanto, ¿no? pero trato de mostrarme humana, trato de mostrarme sencilla, trato de mostrarme accesible y que las personas dicen, wow, y cuento mis luchas, cuento mis procesos, para que identifiquen si ella lo pasó, lo vivió y Dios la ayudó, a mí Dios también me puede ayudar. Sí, eso es algo de que muchas veces nos ponemos las famosas máscaras y nos ocultamos y tapamos y que no se den cuenta. Y antes de confirmar la entrevista, estaba chequeando tus redes, pastora, y me encuentro, creo que fue en la tuya, el pastor José Víctor y pastora Jessica en el concierto de Shakira. Fue algo que dije, no, this is too real. Esto es demasiado real. Porque, ¿sabes qué? Quizás otra persona habría dicho, ay, yo tengo ganas de ir, pero si me ven. No lo postean. O, sí, van, pero escondido. Yo tengo ganas de ir, pero ¿y qué pensarían si yo soy líder y me encuentran en el concierto de Shakira? Y ustedes, pastores, posteando like so real. Y tal vez porque esto es lo triste de que la religión condena, la religión te señala, y el problema que esto es valga la redundancia, es un problema del corazón. Así es. ¿Cómo yo, cuéntame, puedo estar pecando en un concierto de Shakira? No estaré pecando más que estoy juzgando, pero pastor. Literal. Pero el domingo estoy en la iglesia predicando y estuvo en un concierto. ¿Qué podemos hacer? Ustedes como emprendedores, todos, pero hoy es el momento especial para ustedes. Del reino. ¿Cómo emprendemos esta encomienda tan maravillosa que antes de que nuestro Señor Jesucristo se fuera de donde vino, arriba, lo que nos dijo es, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días. Y dijo, y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé. Exactamente. ¿Qué estamos enseñando? Así es. Yo creo, te voy a decir cuál creo es la raíz de esta situación, que tenemos un paradigma errado de la verdadera espiritualidad. Ok. ¿Verdad? Porque Dios creó al ser humano espiritual, mi cuerpo. Sí. Pero en la iglesia le hemos hecho creer a las personas que para Dios el espíritu es lo más importante. Y que espiritualidad solo tiene que ver con nuestra esencia espiritual. Pero cuando Dios creó al ser humano, bueno, en Tesalonicenses lo vemos que Pablo lo dice, que para Dios es importante, dice, el espíritu, el alma y el cuerpo. Las tres son importantes. Entonces, Dios no le habla a Rina, al espíritu de Rina, Dios le habla a Rina, su hija. Dios te ve como un ser integral. Sí. Dios quiere relacionarse con José Víctor, no con el espíritu de José Víctor. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo es la creación original de Dios y que para Dios espiritual es espiritual mi cuerpo, y te voy a tirar aquí, como digo, una pepa de aguacate tremenda. Lo más tremendo es que la iglesia se enfoca tanto en el espíritu y resulta que la Biblia, resulta que la Biblia, Dios enseña en la Biblia que el enfoque no debe ser el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu en Cristo ya está perfeccionado. Si ves, el Espíritu Santo vive con nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu no puede engordar ni adelgazar. Nuestro espíritu es santo. Somos perfectos. Por eso Pablo dice en Corintios, a los santos llamados a ser santificados. O sea, hay dos tipos de santificación. La que ya tenemos en Cristo yo soy coheredero, soy santo, soy salvo, soy perfecto, soy sano, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero hay otro proceso. Ese proceso no se da en el espíritu, se da en el alma.
Por eso es que Pablo dice, y es mi versículo favorito de la Biblia, Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo. O sea, no nos tomemos la forma o no nos resignemos a una vida mediocre que nos ofrece el mundo, por decir, sino que nos transformemos, y no dice por fortalecer tu espíritu. Dice por la renovación del entendimiento. Exactamente. Dice para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, en mi espíritu está la buena voluntad de Dios. Porque en mi espíritu yo soy el José Víctor perfecto que Dios anhela que yo sea. Pero ese José Víctor perfecto se va a expresar o manifestar en la vida real en la medida que haya coherencia entre mi alma y mi espíritu. Por lo tanto, no hay enfoque más importante que el del alma. Y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque él determina el rumbo de la vida. Entonces, la razón que en los creyentes no se ve la manifestación de la vida de Dios no es porque no oramos o no ayunemos. Es porque en nuestra mente y en nuestro sistema de creencias no hemos sanado ¿cómo le llaman? Las creencias limitantes que le llaman hoy, las heridas de la infancia, toda la estructura del subconsciente y del inconsciente que termina gobernando el 90% de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos luchando en contra de una aplicación que tenemos por dentro, como Así un software. Entonces, yo le he enseñado a la iglesia que para Dios reír es tan espiritual como orar. Sí, somos seres integrales. Exacto. Yo les enseño, por ejemplo, que comer bien es tan espiritual como ayunar. Tremendo. Entonces, cuando tú empiezas a ver la espiritualidad de esa manera, nosotros, por ejemplo, para otros seres espirituales es ir a la playa a disfrutarnos como pareja. Entonces, yo le he enseñado a la iglesia que para Dios reír es tan espiritual como orar. Sí, somos seres integrales. Exacto. Yo les enseño, por ejemplo, que comer bien es tan espiritual como ayunar. Tremendo. Entonces, cuando tú empiezas a ver la espiritualidad de esa manera, nosotros, por ejemplo, para otros seres espirituales es ir a la playa a disfrutarnos como pareja. O sea, ir a un concierto de Shakira, que es de Barranquilla, nosotros somos de Barranquilla, nunca habíamos ido a un concierto de ella. 30 años de carrera, ella está renaciendo con todo lo que vivió. Y una manera de apoyar a una persona que es de tu tierra. Segundo, nos gusta, no todas las canciones, pero algunas canciones. Pero no estamos de acuerdo con todo lo que canta. Exactamente. Si te confieso, ni me las sé todas. O sea, literal. Pero para mí voy a apoyar a una persona de mi ciudad, una mujer que se levantó después de una traición. También es como ser apoyarnos las unas con las otras y pasar un tiempo de pareja. Es nuestro date night, donde salimos, donde nos ponemos bonitos, donde sacamos el tiempo para compartir. Tenemos 33 años de casados y todavía tenemos date night. Felizmente casados. Sí. Entonces, eso 3 años y 7 meses, o sea que con ella cuentan. En ese momento lo que cuando yo pongo mi video es, yo quiero que vean nuestra vida de pareja. O sea, queremos inspirarlo a motivar a las personas a que sigan dating en su esposo. Pero como dices tú, es como el ejemplo de la camilla, que lo puedes decir. O sea, en vez de mirar, ay, qué lindo que se aman, ay, qué lindo que están saliendo. No, están en un concierto satánico. Entonces, ven como dice la palabra, están mirando la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que está mirando por dentro. Y no nos creas, hay personas que nos ponían, wow, increíble que pusieron esto, otro, ay, qué lindo se ven. Ustedes son unos pecadores, porque si nos ponen, tenemos haters y todo, que nos escriben. Yo creo que la verdadera espiritualidad produce haters. Pero son haters, de alguna manera, es como que ellos anhelaran lo que ellos ven, pero están incapacitados por la religión. Entonces les produce frustración, ¿verdad? Pero a mí, yo soy feliz viviendo esta vida con ella. Hay un ejemplo de la vida real. Voy a contar el milagro, pero no el santo, ¿verdad? y eso cuando todavía estábamos, no era así, ya era iglesia, pero era, te estoy hablando año 2002, por allá 2003, que yo creo que tú todavía estabas por ahí. Y yo estaba dando una enseñanza que se llama Te conviene madurar. Hasta el título me recuerdo, Te conviene madurar. Tú sabes que nosotros siempre hemos sido muy fuertes en este asunto de desarrollar carácter, de dejar que la vida de Cristo se manifieste, todo esto, los principios, claro. Que por cierto, este año estoy comenzando toda la serie del Reino otra vez, comencé ayer. Y entonces estoy enseñando de la importancia de madurar y tú sabes que, bueno, yo digo lo que la Biblia enseña, aunque me apedreen. Y entonces enseñaba que la Biblia no dice que tomar alcohol es pecado. Yo me acuerdo, yo decía, no, la Biblia no dice que tomar alcohol es pecado, la Biblia dice que embriagarse es pecado. Entonces le dije, cuando tú maduras y desarrollas carácter y autoridad, por ejemplo, en vez del alcohol tener autoridad sobre ti, tú tienes autoridad sobre el alcohol.
Entonces, si tú quieres tomarte un par de copitas de vino, te las tomas y tú sabes cuándo decir, se acabó. Sí. Le dije, igual tienes la autoridad para decir, no quiero tomar. Un día estábamos en un cumpleaños y llegó y había una botella de vino en la mesa y llegó un muchacho que había tenido problemas de alcohol toda su vida, casi se divorcia por eso, llevaba como un año sobrio y cuando yo vi que él vino, que él venía, dije, se lleva la botella de vino, en esta mesa no se toma. Sí. ¿Por qué? Porque dice que yo no puedo ser piedra de tropiezo para él. Exactamente. Entonces, ese es el equilibrio de la madurez. Entonces, yo estoy Exacto. enseñando de esto y resulta que al siguiente domingo, uno de los pastores más importantes de esta ciudad me quemó desde el púlpito durísimo. No. Y empezó a miles de personas a decirle que como José Víctor Dugán había que tomar alcohol si es pecado. Y empezó a decir si es pecado. Eso fue el siguiente domingo. El lunes vamos a un restaurante. No me digas que lo encontraste tomando Con vino. una botella de vino. Ay, Y entonces, no. detrás de unas cortinitas, con su esposa, y yo lo amo. Wow. A él y a su esposa los amo. No. Pero cuando yo llego así y miro así y lo veo con una botella, no sé eso, la mejor botella de vino del restaurante. Entonces ella me dice, ay, mi amor, no vaya a decirle nada. Ella que es más confrontativa que yo, pero no quería como que me metiera un problema. Pero yo me fui y cuando abro la cortinita así, ese hombre agarró la botella. No le dio tiempo a esconderla. Y entonces le digo, ¿cómo está fulano de tal? Y él se queda mirando, se puso pálido. Digo, no, tú sabes, de una se justificó. No, tú sabes que es que la gente no entiende, porque esto y lo otro, porque no tienen control. Y yo le dije, pastor, yo no tengo problema con esto. Tú sabes lo que yo pienso. Le dije, el problema es que tú ayer le dijiste a miles de personas que tomar alcohol sí es pecado y me quemaste a mí. Pero olvidémonos eso, pero tú le dijiste a tu iglesia que tomar alcohol sí es pecado y hoy estás aquí tomando alcohol. Le dije, una de dos. O tomar alcohol sí es pecado y tú eres un hipócrita que está pecando a la espalda, le dije, o tomar alcohol no es pecado y tú, por temor, quieres controlar la vida de la gente. Exacto. En vez de madurarlo. Que eso es lo que pasa. Que es lo que pasa realmente. Sí. Entonces, sí. Si de esta incoherencia Sí. No se hace que la atreven a gente- predicar un evangelio real, porque tienen miedo que la gente vaya a fallar. ¿entiendes? ¿Quiénes Pero- somos nosotros? Nosotros no somos Dios en la vida de las personas. Así es. Exacto. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, vino a pedirte para zarandearte. O sea, Pedro iba a entrar en una crisis. Jesús no se la evitó. Jesús le dijo, porque uno hubiera querido decir, pero tranquilo, que ya yo hablé con él y él no se va a meter contigo. Jesús le dijo, y voy a orar para que aguante. O sea, nosotros no podemos ser Dios en la vida de la gente. Así es. Así La gente es. tiene que madurar, la gente tiene que cometer errores. Nosotros les enseñamos la verdad, pero cada persona toma su propia decisión. El día que nosotros tomamos la decisión de no ser dioses en la vida de la gente, el ministerio cambió. Nos quitamos el peso de arriba de andar, y eso que tú sabes que nosotros nunca hemos sido ni manipuladores, ni controladores, Jamás. pero entendimos que queríamos una iglesia donde Dios fuera el Dios de las personas. Y nosotros enseñarles la verdad. Y por eso podemos vivir con esta transparencia y por eso tenemos hijos saludables que tú sabes que tú atiendes hijos de pastores. Ujú. Bueno, primero que todo, gracias por habernos invitado a tu programa. Quisiera darle las gracias a las personas que se sintonizaron, los que están escuchando, los que están viendo, motivarlos a que compartan este Así programa con algún amigo o una amiga, alguien que dice, fulanito de tal necesita escuchar todo lo que ellos hablaron hoy, a motivarte a soñar en grande. El 2026 promete ser un año maravilloso. Y no te conformes con lo mismo de siempre. Salte de la zona de confort y atrévete a hacer algo diferente. Atrévete a aprender un idioma nuevo o una habilidad nueva, a leer un libro. A veces hay personas que dicen, bueno, me voy a leer 10 páginas al día, no sé. Plantéate algo alcanzable para que no te frustres, pero sí motívate a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir conquistando todos los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Así es. Y bueno, yo feliz, de verdad. Pienso que este podcast también ha sido refrescante para nosotros, porque escuchar tus historias de lo que la comunidad que pastoreamos significó para ti, nuestras vidas significaron para ti, es muy reconfortante. Es algo que Dios ha venido haciendo últimamente en nuestra vida, que ha venido trayendo personas de antes como para que nosotros entendamos que sí valió la pena, los dolores, las cosas. Sí. Entonces estamos muy felices de estar aquí y también estoy muy orgulloso de ti, como impresionado de ver todo lo que has logrado. Siempre te vi como una persona inteligente, capacitada y con deseo de aprender. Desde que yo te conozco, tú siempre has querido estar como echando para adelante, pero me parece tremendo ver ahora
lo que estás haciendo. Escribir un libro no es fácil. No. Te motivamos a seguir adelante, estamos para servirte. O sea, nosotros siempre estaremos aquí para ti. Qué Siempre, no lindo. importa dónde estés. Esto continúa porque esta es una relación que nació en el corazón de Dios. Y felicitarte por atreverte a pensar diferente. Creo que es lo más difícil para las personas que crecemos en la iglesia o algo así, atrevernos a salir de los marcos, como decía Jessie ahorita. Se requiere mucha valentía porque hay muchos paradigmas que están ahí arraigados por allá y bueno, gracias por tenernos, un honor para nosotros haber podido participar y bueno, le pedimos a Dios que use no solo sino todo lo que hagas este año, que Dios lo lleve a muchos lugares, te abra muchas puertas y que podamos ser parte de este equipo que creo que Dios está usando, una nueva generación levantando. No somos jóvenes, pero somos parte de una nueva generación. Y creo que Él ha querido cambiar la manera de pensar de la iglesia. En ciertas áreas, porque no es que la iglesia esté mal en todo, pero hay áreas donde la iglesia necesita renovarse y te veo también como factor de cambio, así que te felicito. No sé si en el podcast pones la información de nosotros, pero que nos pueden seguir en las redes, @JoséVictorDugan, @JessicaDugan100 y a la orden, cualquier cosa. Sí las ponen, la persona que está encargada de esto sí lo va a poner. Y muchísimas gracias. La persona que va a estar feliz, además de todos los que escuchen, va a ser mi hija. Cuando mire a Pastor José Víctor y Pastora Jessica, va a estar muy contenta. Ya sabía que venía para acá y me decía, ¿me cuentas? No, me cuentas. Así es que gracias por haber estado junto con nosotros, compartiendo historia, compartiendo detalles, compartiendo esencia, compartiendo lo que es real y que de alguna manera podamos ser parte de contribuir en tus preguntas, en tu mundo emocional y que estos cambios desde adentro hacia afuera definitivamente que surgen aquí. Así es que cuéntame tu historia, está de lujo en haberlos tenido a ustedes. Muchísimas gracias, pastora. Un abrazote. Gracias, pastor. Gracias, Rita. Y gracias por invitarme. nos estamos viendo en el camino. Eso es. Chao, chao. Con mi interior hecho pedazos, nunca creí estar tan roto, hiriéndome a mí y también a otros. Había dejado caer mis brazos, pero hoy creo que se abren puertas. Hoy creo que si hay un mañana, hoy puedo ver desde hoy. Encuentro al fin la luz. Impresionante cómo me creaste así, inigualable, capaz de sanar y de seguir adelante. Desde adentro hacia